es el infierno? ¿Es el infierno un lugar de tormento eterno sin fin? ¿O hay espacio para la redención y la misericordia divina incluso en sus profundidades? La verdad sobre el infierno según la Biblia. A lo largo de los siglos, la noción del infierno ha capturado la imaginación y el temor de la humanidad como pocas otras ideas. Pero, ¿qué nos dicen realmente las escrituras sagradas y los sabios teológicos sobre su naturaleza y duración? ¿Puede un castigo eterno coexistir con la imagen de un Dios infinitamente amoroso y justo? Exploraremos múltiples interpretaciones y doctrinas que rodean esta intrigante cuestión, desde los antiguos textos sagrados hasta las reflexiones teológicas modernas. ¿Podría el infierno ser más que una metáfora, una realidad perpetua o quizás una etapa pasajera en el vasto plan divino? Comenzamos con una estadística relevante. En 2023, un grupo de investigación descubrió que el 64% de los estadounidenses esperan ir al cielo cuando mueran, pero menos del 1% piensa que irán al infierno. Actualmente, hay una gran cantidad de personas que cuestionan o rechazan la enseñanza bíblica del castigo eterno. Incluso entre aquellos que sí creen en ella, a menudo se percibe como un concepto irreal y distante. Sin embargo, es una parte integral de la fe cristiana. A pesar de ello, en la sociedad actual, algunos cristianos parecen sentir vergüenza al hablar sobre la doctrina del infierno. Optan por omitirla o reinterpretarla para eliminar su sentido de horror. Sin embargo, Jesucristo mismo no dudó en hablar del infierno. En sus enseñanzas, se refirió al infierno de fuego, advirtió sobre el peligro de ser arrojado al fuego eterno y describió un lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Aunque sabía que este tema no sería popular entre sus oyentes, Jesús insistió en esta doctrina debido a su relevancia eterna. No adornó sus palabras con eufemismo, habló claramente sobre la eternidad sin salvación. Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estas palabras pueden haber sido un consuelo para aquellos valientes que han enfrentado la muerte por su fe en Cristo, reconociendo que aunque sus enemigos pueden quitarles la vida física, sus almas pertenecen a Dios. Si hay alguien a quien debemos temer es a Dios. Los impíos y los ángeles caídos enfrentan un destino terrible de castigo y tormento eterno. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Algunas religiones y sectas han optado por negar la existencia del infierno, aparentemente para hacer sus creencias más atractivas para las masas. Los llamados testigos de Jehová insisten en que el infierno es una invención colosal. El universalismo, una rama liberal del cristianismo, también rechaza la existencia del infierno. Sostienen la creencia en la salvación universal de todas las personas, argumentando que el triunfo de Cristo no sería completo si alguna criatura escapara de su amor. El racionalismo, por su parte, argumenta que no hay Dios y, por tanto, no puede existir el infierno. La ciencia cristiana, fundada por Mary Baker Eddy, interpreta el infierno como una enfermedad mental, algo que solo existe en la imaginación. El mormonismo sostiene que el infierno es temporal y que aquellos que están allí también serán salvados. La Iglesia Católica ha introducido la idea del purgatorio, un tipo de infierno temporal, aunque esta creencia carece de respaldo bíblico. Según el hinduismo, la existencia es una cadena infinita de reencarnaciones y que la vida no termina, solo cambia. A pesar de las diversas interpretaciones de diversas sectas o religiones sobre la doctrina del infierno, la realidad permanece inmutable. Otra forma en que las personas tratan de hacer la doctrina del infierno más aceptable es decir que el infierno es simplemente la separación de Dios. Sin embargo, aunque el infierno efectivamente separa a los malvados de la vida bendita en Cristo, sigue siendo un castigo. Aquellos que odian a Dios en esa vida continuarán odiándolo en la eternidad y seguirán enfrentando su ira.
El infierno es una ubicación real, un lugar concreto, y no simplemente una metáfora para describir procesos internos de pensamiento. Hechos capítulo 1 versículo 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Se nos dice que Judas se fue al lugar que le correspondía. Así como hay un lugar para los justos después de la muerte, también hay un lugar para los malvados. Si alguien duda de que Cristo habló del juicio venidero, utilizando a menudo un lenguaje vívido, es porque no ha leído atentamente los evangelios. La doctrina del infierno no es exclusiva del Nuevo Testamento. De hecho, parte del lenguaje utilizado para describir el infierno en el Nuevo Testamento proviene del Antiguo. Por ejemplo, Isaías advierte a los impíos sobre el fuego consumidor y las llamas eternas. Isaías capítulo 33 versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Isaías 66 24. Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Algunos de cada tribu y lengua tendrán un destino de triunfo final, mientras que otros, por elección propia, enfrentarán una tragedia eterna. Pablo advierte que, después de esta vida y en el día del juicio, los malvados entrarán en tormentos eternos, experimentando una conciencia que nunca muere y la ira ardiente de Dios sobre sus almas y cuerpos que nunca se apagará. Muchos cristianos profesantes afirman un juicio venidero para los malvados, aunque algunos creen que este juicio no será eterno. Como seres finitos, nos cuesta comprender el concepto de eternidad. Sin embargo, si Dios hubiera planeado aniquilar a los malvados en el momento de la muerte sin un juicio futuro, o poner fin a su sufrimiento después de un tiempo indefinido, no lo habría comunicado de manera tan clara. Las Escrituras nos muestran que el infierno es un lugar de castigo eterno, con un fuego que nunca se apaga y donde su gusano nunca muere. Leamos en el Evangelio de Marcos capítulo 9 versículos 47-48. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lo que Jesús quiso expresar aquí es que siempre que la actividad de la mano, que es un instrumento de las inclinaciones internas, incitara a pecar, un discípulo debía tomar acción rápida y decisiva contra cualquier cosa que lo alejase de la lealtad a su maestro, de la misma manera que un cirujano amputa una pierna gangrenada. Esto es igualmente cierto para el pie y el ojo, ya que las tentaciones llegan de diversas maneras. Cabe destacar que fue Jesús quien habló del infierno como una realidad concreta, un lugar que no podemos ignorar. El mensaje de Jesús es claro: saber cuán terrible es el infierno justifica cualquier sacrificio para evitarlo. Por lo tanto, no podemos pensar en el reino de Dios solo en términos de recompensa, sino también en términos de sacrificio. Jesús advirtió sobre el lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. William Schaff señala acertadamente que, si Cristo hubiera querido enseñar que el castigo futuro es reparador y temporal, lo habría comparado con un gusano moribundo, no con un gusano inmortal, y con un fuego que se apaga, no con un fuego inextinguible. Schaff añade que podría haberse usado otras palabras y metáforas para describir un castigo prolongado pero no interminable. La misma palabra que se usa para describir la vida eterna también se utiliza para describir el castigo eterno. Por ejemplo, Apocalipsis 22, versículos 14 y 15 dice: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. La existencia de los justos en el cielo es equivalente a la de los malvados fuera del cielo, es decir, en el infierno.
Todos los que se burlaron del Evangelio, criticaron la historicidad de Jesús, negaron la existencia de Dios durante toda su vida, los homicidas y los pecadores impertinentes en general, experimentarán una gran frustración al descubrir que Dios es todo lo que dijo ser. Estimado oyente, la Biblia es clara al señalar los dos únicos destinos para las almas después de abandonar sus cuerpos. Jesús enseñó: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El infierno no es un castigo temporal, sino eterno. Una vez allí, no hay posibilidad alguna de redención. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquellos que adoran al anticristo y reciben su marca soportarán esta ira e indignación por la eternidad en el infierno. El hecho del tormento eterno está claramente declarado. Por los siglos de los siglos significa para siempre. Si las únicas consecuencias del pecado ocurrieran en esta vida, o si la penalidad por el pecado fuera temporal, los pecadores habrían vencido a Dios. Espero que hayas encontrado esta información útil e interesante. Pulses a seguir la página si no lo has hecho y recibirás nuestras informaciones. Comparte este contenido con todos sus conocidos y nos veremos en la próxima. Dios te bendiga.